Bueno, a continuación tendríamos una jornada, unas intervenciones de diferentes agentes aquí de la comunidad. Realmente, personalmente no conozco a casi nadie, entonces tengo apuntado de Coiruña Eugenio Verde. Entonces, por favor, se puede venir para acá. Brevemente, el currículum sí que es el gestor, el gerente de Coiruña, que es titulado por la Universidad Politécnica de Madrid. Correcto. Ingeniero agrónomo, y hasta ahí. Hasta ahí. La propia persona, si quiere decir algo sobre su currículum, sobre su... Bueno, mi currículum es ingeniero agrónomo, sí que tengo la especialidad de industrias agroalimentarias y bueno, pues con ese tema he hecho varias formaciones y en cuanto a aspectos relacionados con el medio ambiente y con la agricultura y con la alimentación, y últimamente llevo ya unos 15 años en el mundo de los residuos también, como gerente de Coiruña, que no sé si os suena, que es una empresa gestora de residuos dentro de la Comunidad de Navarra, que actuamos tanto en la Comunidad de Navarra como en comunidades limítrofes, País Vasco, Rioja y otras más. Y bueno, básicamente es que afecte a la jornada es un poco lo que os puedo contar. Yo simplemente voy a hacer una breve reseña, porque los tiempos que tenemos son muy ajustados, sobre la importancia que tiene para los gestores, tanto si son públicos como si somos privados, la correcta segregación de los residuos en origen. No sé, había una presentación, no sé. Bueno, la idea es haceros una breve reseña. En muchos casos será muy simple y muchos conoceréis porque ya estaréis gestionando residuos. En otros casos, empresas más pequeñas o más reducidas que se inician ahora porque tengan que gestionar los residuos con empresas privadas o con gestores privados, porque dentro de las mancomunidades no les puedan dar cobijo a los residuos en virtud de la legislación que ha comentado Raúl. La idea es daros la importancia que tiene, tanto para los gestores, como digo, públicos como privados, la segregación de los residuos correcta. Esto es una gráfica que es un poco imaginaria, ¿vale? En el cual, dentro de la segregación de los residuos hay tres factores que nos van a ser básicos, que son el impacto medioambiental. Otro va a ser el coste de gestión de ese residuo, y un tercero, que sería un tercer eje, pero que representarlo sería más complejo, que sería el riesgo de no segregar. Si os dais cuenta, un poco lo que representa es que si nos movemos en las áreas A o B, la cuestión va a ser que tanto el impacto medioambiental, es decir, el punto de origen, el punto cero, el cruce de los ejes, sería la segregación perfecta de los residuos, ¿vale? Que no existe y que es compleja, pero en ese punto es donde tanto el coste como el impacto medioambiental, como el otro eje que no se puede ver porque estaría hacia nosotros, el riesgo de los residuos, sería mínimo. A medida que nos alejemos en cualquiera de los ejes, va a subir ese impacto, va a subir ese coste y va a subir ese riesgo. Y os voy a dar unas breves reseñas y unos ejemplos de cada uno de los casos. En el impacto medioambiental, la segregación correcta de residuos permite que el residuo pueda ser sometido a operaciones de reutilización y reciclaje más fácilmente. La no segregación de esos residuos produce contaminaciones cruzadas que impiden las operaciones de reciclaje y acaben siendo residuos candidatos a vertedero o a no reciclabilidad. Es decir, vertederos pueden ir a incineradoras, que son operaciones mucho más impactantes en el medio ambiente que lo que puede ser la reutilización, que lo que puede ser el reciclaje químico o cualquier otro tipo de reciclaje. Tengamos en cuenta que una vez producida la mezcla, en muchos casos es irreversible. Es decir, cuando no segregamos bien, sobre todo si son líquidos, si son productos químicos, una vez que se produce esa mezcla, ya la reciclabilidad o la separación o la reversibilidad de esa mezcla es cero, no se puede hacer.
técnicamente sí que es cierto que si habláramos con un químico, técnicamente se podrían segregar, se podría deshacer cualquier mezcla invirtiendo las condiciones y tal, técnicamente y en un laboratorio. Cuando hablamos de una industria, esto es mucho más complejo, o si se puede hacer es económicamente inviable. Bueno, además hay una frase que teníamos, que el mejor residuo es el que no se genera. Bueno, pues es lo que yo os estoy comentando, la mejor mezcla es la que no se produce para los residuos. Cuanto más separados, cuanto más segregados los tengamos, muchísimo mejor. Os doy unos pequeños ejemplos que serán mucho más didácticos quizá. Por ejemplo, en residuos que pueden ser muy comunes en empresas o en talleres o en tal. Si tenemos disolventes o anticongelantes y un bidón de aceite. Si por comodidad o por desconocimiento alguien mezcla eso, el aceite normalmente tiene una reciclabilidad muy buena, se destila, se sirve para hacer aceites nuevos, nuevas bases. Una vez que se ha mezclado con un anticongelante, que se ha mezclado con un disolvente que nos salga del taller, de la limpieza de las máquinas o de la limpieza de tal, ha desaparecido. Es decir, hemos convertido ese residuo en algo mucho más complejo, que desde el punto de vista del medio ambiente su impacto va a ser muchísimo más alto. Prácticamente va a tener que ir a incineración, aprovechamientos energéticos que producen combustiones, bueno, diferente, ¿no? Y es un poco una de las cuestiones. Y en el caso de los residuos no peligrosos, estas mezclas son menos complicadas, pero sí que es cierto que si mezclamos peligrosos con no peligrosos, y es muy típico en los contenedores de las empresas o en los cubos de las empresas, que de repente cuando hemos hecho una separación más o menos correcta y de repente pues alguien tira un bote de pintura, un resto de un bidón de aceite, pues un cartón que podíamos tener perfectamente segregado lo hemos convertido en otra cosa. Ya no vale para reciclar la celulosa ni para hacer más cartón. Tendrá que ir a otro destino con un impacto ambiental mucho más alto. En el siguiente elemento clave está el riesgo. Acordaos que era la parte de la gráfica de 3 ejes que no se veía, ¿vale? La segregación correcta impide que se produzcan mezclas de residuos que por separado son seguros, pero que sus mezclas son muy reactivas. Y la no segregación puede dar mezclas peligrosas o reactivas que den reacciones muy peligrosas. Incendios, vapores tóxicos y más cosas. No olvidemos que el resto de una sustancia sigue teniendo las mismas propiedades que la sustancia original. No porque algo se convierta en basura, en residuo, deja de tener las mismas propiedades de ácido, de base, de disolvente o de combustible. Muchas veces cuando decimos lo hemos tirado a la basura nos parece que ya, bueno, pues ha desaparecido. No, sigue igual. Existen mezclas de productos habituales que son muy peligrosas y son habituales en todas las fábricas y en todas las industrias. Incluso hay un tema que es importantísimo y es que se producen reacciones que no tienen por qué ser en el momento, ¿vale? Sino que se pueden producir incluso horas o incluso días después. En muchos casos hay, bueno, pues no sé, ahora estamos muy en boca de todos porque hay un montón de incendios en plantas gestoras, vertederos, tal. Y una de las cuestiones principales es que hay reacciones que se producen con días después de que esa mezcla esté pues estable o que se piense que sea estable. Os doy unos ejemplos muy rápidos. En el caso de sustancias, por ejemplo, que contienen aminas, como son taladrinas, como son tal. Cuando se les varían los pHs, cuando se le varían las condiciones, se pueden desprender vapores tóxicos de amoníaco. Bueno, pues muchas veces se mezcla un residuo que contiene aminas, un residuo que es una taladrina de un taller, con unas botellas de lejía que se han vaciado en el mismo sitio, y en el taller huele a amoníaco, que es insoportable. Entonces, por eso, son reacciones que se pueden dar, que desprenden vapores, o que desprenden vapores sulfurosos, o que desprenden vapores de NO2, que son muy tóxicos.
Y en el caso de los incendios, por ejemplo, las resinas frescas que se usan para reparación de máquinas o para producir resinas catalizadas después, pues cuando están frescas, pues muchas veces los restos se tiran a un contenedor con más trapos y con más tal. Si en esos trapos hay también impregnados trapos con acelerantes, con cambiadores de pH, con ácidos, con más bases, se pueden dar reacciones que son muy, muy exotérmicas, es decir, producen muchísimo calor. Si justo en ese bidón además hay trapos o hay cartón o hay plásticos o hay tal, se producen combustiones espontáneas al cabo de horas o al cabo de días. Y cuando digo eso es que muchas veces la parte, cuando hay operarios o hay tal, bueno, pues se puede ver que, joder, pues esto hay un incendio. Claro, cuando eso ocurre al cabo de horas por la noche, al cabo de horas o de días, un sábado o un domingo, es que ese incendio ya no lo para nadie porque no hay nadie. Eso nos sucede mucho y es un miedo que tenemos los gestores muy, muy alto, ¿vale? Y en los vertederos también pasa que sustancias de estas que se mezclan accidentalmente, que nos parece que ya son inocuas, y no lo son porque siguen siendo lo mismo que eran antes. Y hay un caso que es ahora muy, muy en boga, como es el tema de las baterías de litio. Las baterías de litio que no solamente son las de los patinetes o las de las bicicletas o las de los coches. Las baterías de litio de la pequeña herramienta, de la máquina herramienta que tenemos, taladros, afiladoras o esto, pueden producir, cuando están ya dañadas o obsoletas, se producen reacciones, se sobrecalientan, producen muchísimo calor y si están metidas dentro de un bidón donde hay plásticos, cartón o tal, se produce un incendio. Esta es una de las causas principales en los vertederos y en las chatarrerías o en esto, que aparecen muchas veces pequeñas baterías dañadas, producen calor y al cabo de unas horas o de unos días se incendia una pila de residuos, porque claro, muchas veces cuando se manejan camiones, cuando se manejan contenedores con 20 metros cúbicos, pues una batería de litio es muy difícil verla, ¿vale? En cuanto al último elemento en el que quería hablar, era en el coste, ¿vale? Claro, si acudimos a un tratador privado, a una empresa de gestor de residuos privada, evidentemente todos los residuos que se lleve van a tener un coste. Ese coste normalmente, como veíais en la gráfica, a medida que te alejabas del origen, que era la segregación perfecta, ese coste nos va a aumentar. ¿Por qué? Porque la segregación correcta facilita las operaciones posteriores en el gestor, lo que nos abarata ese coste. Realizando operaciones más eficientes para cada uno de los residuos, eficientes ahora hablo desde el punto de vista económico, ¿vale? Y reduciendo los costes del manejo. Cuanto más compleja, cuanto más mezclada la no segregación, encarece estas operaciones. Aumenta los costes de manejo en el caso de que este sea posible. Si la mezcla ya, como hemos visto antes, es imposible de segregar, pues ya no hay más opción. O puede imposibilitar la separación o tratamiento posterior por contaminación, quedando la mezcla, y esto es algo que es importante tener claro, la mezcla queda como el más caro de los residuos que la componen. Y ahora hablo de un punto de vista económico. Si mezclamos 3 residuos, al final el coste de la mezcla va a ser el coste del más caro de los 3 residuos. Eso es algo que muchas veces nos crea discusiones con los clientes. Pero si era cartón. Sí, pero era cartón impregnado con aceite o impregnado con disolventes. O sea, ya no es cartón, ya es otra cosa, ya es otra mezcla. Y incluso puede cambiar la categoría de ese residuo. Tenemos un cartón separado, que es un residuo no peligroso. Si lo hemos impregnado con aceite o lo hemos impregnado con resinas o con disolventes o con cualquier otra cosa, o las maderas, los palés, ¿no? Que se llenan, que los hemos manchado con las pinturas, con los residuos, con tal, ya no son madera, o son madera, pero han pasado a la categoría, se le asignará un LER de residuo peligroso, con lo cual su coste va a ser bastante más caro que el que tenían antes, ¿no? Ejemplos también muy sencillos.
el mismo que hemos puesto antes con el tema del aceite y los disolventes o el aceite y los anticongelantes, ¿no? Por separado, el aceite tiene un coste relativamente muy barato. ¿Por qué? Pues porque tiene un valor dentro del mercado, porque se puede reciclar, se puede destilar, se puede dar aceite nuevo, con lo cual pues puede tener incluso, cuando hay unas ciertas cantidades y tal, hasta valores o cero o incluso positivos. Si ese aceite lo hemos tirado disolvente encima o lo hemos tirado a anticongelante, porque es más fácil tener un único bidón que dos, mezclamos todo, automáticamente pasa a ser un residuo muchísimo más caro. Ya no se va a poder aprovechar, eso ya lo hemos hablado cuando era con el impacto medioambiental, pero desde el punto de vista de coste pasará a ser el mismo coste que tenía o incluso más el disolvente o el anticongelante por sí solo. Lo que pasa, mira, os cuento una cuestión que pasó y es algo que fue muy importante. Un cliente tenía pues prácticamente unas 10 o 12 toneladas de aceite. Por desconocimiento o por error, lo mezcló con una tonelada que tenía de aceite contaminado con PCBs. El aceite con PCBs es el que sale de los transformadores antiguos que están prohibidos, pero aún están en uso, y entonces cuando se retiran pues hay que gestionarlo de una manera muy diferente porque tienen que ir a una incineración, un coste muy elevado y un impacto muy elevado. Pues este cliente lo que hizo fue mezclarlo por desconocimiento, chupó todos los bidones que tenía, lo mezcló y automáticamente detener. Y os doy una idea ahora que puede ser aproximada. Si tenía 10 toneladas a coste cero y una tonelada a coste 1000, se le convirtieron en 11 toneladas a coste 1000. Entonces, claro, el impacto fue terrible y hubo que soportar que sus enfados o tal, pero es que no había otra opción, ¿vale? Entonces, es decir, el coste, aun siendo posiblemente el menor de los impactos o de los factores, es muy clave o puede ser muy alto. Y en el caso de las mezclas de residuos no peligrosos, ¿vale? Bueno, no es tan grave o no es tan importante, pero sí que es cierto que hay ciertos residuos como son la madera o incluso el cartón, que pueden tener incluso valores positivos en algunos momentos, o los plásticos, que si están bien segregados pueden tenerlos. Cuando se hacen mezclas raras, cuando se hacen mezclas muy íntimas, o se prensan o se dejan los contenedores en el exterior, se moja el cartón, se mezcla, se empapa con el plástico y tal, pues separar esas mezclas requiere mucha mano de obra, si se puede, con lo cual la gestión de ese residuo va a ser mucho más cara que si somos capaces de tener el cartón, la madera, el plástico segregado. Y en el Sumón, si fuéramos capaces de que en el plástico, que es uno de los residuos que se intenta reciclar la mayor parte, pero si fuéramos capaces de que separáramos incluso los plásticos, que hay quien lo hace, por tipología, es decir, el polipropileno, polietileno, el ABS, las poliuresinas. Si alguien lo hace así, pues puede tener unos costes ínfimos comparados con el que no lo hace. Bueno, he intentado daros unos ejemplos. Yo, como sé que estamos con los tiempos muy justos, intento ser muy breve. Y nada, simplemente agradeceros. Esto es una pincelada muy breve y muy escasa. Si alguien tiene cuestiones, por supuesto, estamos dispuestos y os echaremos una mano a indicaros los mejores acondicionamientos y los mejores separaciones. Tanto Ecoiruña como cualquier otro gestor de los que acudáis en la comunidad, seguro que os va a hacer un buen asesoramiento. Y nada, simplemente esto era dar las gracias a la organización por la invitación y por darnos esta oportunidad. Y bueno, pues nada, desear buena jornada. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno,
continuando un poco con el orden de la mesa, vamos a cambiar un poco la persona que estaba conduciendo esta mesa, porque Andoni nos ha tenido que abandonar por un problema que le ha surgido. Entonces, bueno, vamos a continuar con la siguiente ponencia. Yo creo que vamos más holgados de tiempo de lo que pensamos y podremos abrir luego en algún momento algún tiempo de intervenciones. Vamos a continuar con la siguiente presentación. No sé si Luis Goñi está presente en la sala. Ay, perdón, Luis. Quería decirle a José Ramón. José Ramón de la Confederación Empresarial de Navarra. Muy bien, gracias. Bueno, dentro de esta mesa de agentes, pues es importante tener todos los puntos de vista, ¿no? Hemos visto puntos de vista de gestores y otro punto de vista muy importante, desde luego, pues es el punto de vista de la Confederación Empresarial, ¿no? de Navarra. Y para eso, pues tenemos el gusto de contar aquí con la presencia de José Ramón Íñigo y que él es el que nos va a hacer una exposición sobre esta temática. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Soy José Ramón Íñigo, soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Durante más de 30 años dirigiendo empresa privada, inicialmente en conservas agroalimentarias, y ahora llevo unos 15 años dirigiendo un gestor de residuos y sus productos del Valle del Ebro, del sector agroalimentario, denominado Trasa. Somos socios de la CEN a través de Alinar y bueno, vengo a traer un poco la visión de sector industrial, de cómo vemos esta problemática de la gestión de los residuos y más en concreto de la gestión de los residuos en los polígonos. En primer lugar, agradecer a la Cátedra de Sostenibilidad la invitación a la Confederación, que creo que es una jornada muy importante, y agradecer al Consorcio de Residuos, como no puede ser de otra manera. Bueno, en primer lugar, para poner un poco el matiz de lo que queríamos presentar, si no estoy equivocado, estos datos he sacado de lo que es Navarra. Estamos hoy en día 272 municipios, 345 concejos. No sé si algún error está correcto, por ahí hay gente más especialista que ve en esto. Todo ello abarcado en 16 mancomunidades y 15 de ellas bajo el Consorcio de Residuos. Esto nos hace pensar que, como sabemos que Navarra es una comunidad bastante industrial, contamos con muchos polígonos industriales, porque cada municipio, podríamos decir que tiene su polígono, y muchos municipios tienen varios polígonos industriales. Esto ya nos da un poco una visión de que la problemática es grande, no es de un único caso, ¿no? Como punto de partida, también para entender la problemática de la gestión de los polígonos industriales, es que, como digo, es un mundo muy diverso. Hay grandes diferencias entre los polígonos, tanto por la construcción, la organización de los propios polígonos, la ubicación de donde están. No tiene nada que ver un polígono en la ribera con un polígono en la montaña, ¿no? Hay una gran disparidad de espacios disponibles para servicios para las empresas dentro de esos polígonos. Hay algunos polígonos que tienen muchos servicios para las empresas y hay otros que no. Y también hay una gran disparidad en cuanto a los espacios disponibles para las propias empresas dentro del polígono. Hay polígonos industriales donde las empresas tienen mínimo 30.000 metros cuadrados y hay otros polígonos industriales donde hay empresas con 100 metros cuadrados, donde prácticamente no caben ni los coches de los trabajadores. Después también hay pocos polígonos industriales especializados por una tipología de residuos. Esto facilitaría mucho la gestión de residuos. Si todos los residuos fueran iguales por la misma tipología de empresa, pues sería mucho más fácil. Y lo que tenemos es multitud de empresas dentro del mismo polígono con distintas casuísticas, ¿no? Esto hace que cada empresa tenga diferentes necesidades en cuanto a la gestión de los residuos. No tiene nada que ver una gran empresa con un gran patio donde tiene contenedores para que el Ecoiruña o Rinacón o cualquier gestor gestione los residuos, con un pequeño taller que no tiene ni patio y que tiene que dejar el coche en el parking del polígono, ¿no? Todo esto sometido, como decía Raúl, a una misma ley de residuos. O sea, todas las empresas, las pequeñas y las grandes, por ser empresas, tienen que gestionar sus residuos según dice la ley, con gestores autorizados. Y lo que después el sector, las industrias, lo que ven es una cierta disparidad en cuanto a las ordenanzas de las mancomunidades. En función del polígono y la mancomunidad donde estamos, pues la empresa detecta disparidad en cuanto a esas ordenanzas de las mancomunidades. Lo que he puesto ahora son 5 ejemplos, no pongo los nombres de las mancomunidades, porque creo que no es debate decir qué hace cada una de las mancomunidades, sino ver un poco
diferencias o similitudes entre las ordenanzas y ver cómo se percibe desde el mundo industrial estas ordenanzas en cuanto al servicio que entienden las empresas que se les tiene que dar desde las mancomunidades. Y ahí cojo un poco el hilo de lo que comentaba Raúl también, porque dentro de las autorizaciones que estas empresas tienen tenemos un código LOR que es un 20, que se supone que las mancomunidades nos tienen que dar ese servicio, ¿no? Entonces ahí empezamos a tener dificultades de interpretación. Por ejemplo, bueno, cada una de las mancomunidades sabréis cuál es la que he cogido como ejemplo en las redacciones. Aquí la mancomunidad 1, por ejemplo, habla de residuos urbanos municipales y habla de los generados en los domicilios particulares, comercios y oficinas no peligrosos, pero también aquellos que pueden asimilarse a los producidos en anteriores lugares o actividades. Entonces, cuando decimos que pueden asimilarse a los producidos, pues eso es un poco genérico. Y cuando una empresa quiere coger eso, ampliándolo mucho, pues prácticamente podemos meter todos los residuos. Claro, más allá, cuando después dice que prestan servicios de residuos sólidos, ahí está claro que no son los líquidos ni pastosos ni tal. Según la recogida de tratamiento de desechos de residuos sólidos urbanos generados en viviendas, alojamientos industriales y establecimientos. Si nos asimilamos a esto, decimos, bueno, pues esta mancomunidad donde estoy instalado también tiene que recogerme mis residuos, ¿no? Y después, encima, cuando la base del hecho imponible, por lo cual las empresas pagan, ¿no?, porque todas pagamos una cuota a las mancomunidades de residuos por las basuras, dice que pagamos por la disponibilidad y el uso de los servicios de la mancomunidad. Entonces, la interpretación clara es que esta mancomunidad nos va a dar servicios. Y encima pagamos en esta mancomunidad por estar de alta en el IAE. Es decir, si tenemos actividad, estamos pagando basuras y según hemos interpretado anteriormente, estamos generando algo porque tenemos un 2003 en nuestro código LER que se asimila a urbano. Entonces, cualquier empresa puede esperar que la mancomunidad en cuestión 1 le recibe los residuos. La mancomunidad 2, por ejemplo, es un poco más concreta, o sea, menos extensa en la definición y habla de residuos domésticos y comerciales asimilables. Pero después sí que dice en el punto, lo que dice esta mancomunidad en su normativa, que dice que los asimilables son los que son similares a los desechos domiciliarios. Aquí aparece un concepto nuevo que son desechos, en lugar de residuos domiciliarios hace desechos. Utilizan las mancomunidades distintas definiciones que para una industria muchas veces no es bueno interpretar las leyes, sino que es mejor que esté claro y que esté bien definido, ¿no? Y después aquí también dice que está excluido de la recepción, es decir, si yo voy a mirar lo que no me van a coger, dice lo que no se pueda asimilar. Entonces aquí ya dice a los residuos domésticos. Muchas veces cuando se aplican las leyes, pues hay que ir a afinar muy bien en lo que nos quiere decir, ¿no? Porque si no, el cajón desastre puede ser muy importante y las industrias van a pedir que ese cajón sea muy grande para intentar que la comunidad me recoja los máximos residuos. Sobre todo cuando hablamos de las industrias pequeñas, que tienen problemas en sus patios o sus cosas generales. La grande esto prácticamente no le afecta. La mancomunidad 3 es bastante parecida a la 2, es un ejemplo que coge bastante parecido. Pero aquí incluso dice que los usuarios son las personas físicas o jurídicas que estén domiciliadas. Una persona jurídica es una empresa. Entonces parece que si yo tengo el 20 y me está diciendo que el usuario es una persona jurídica, entiendo que esta mancomunidad tiene que venir al polígono a recogerme las basuras. Y después aquí lo mismo, también las exclusiones únicamente dice lo que no sea similar a residuo doméstico. La 4 es otra mancomunidad donde vuelve a decir lo mismo, siempre parece que estamos claros con las mismas definiciones, domiciliarios o asimilados, pero aquí pone el disponible lo mismo que la 1, ¿no? La disponibilidad o el uso del servicio para comerciales o industrias. Y el hecho de la base imponible es estar de alta en el IAE. O sea, estoy poniendo ejemplos de varias mancomunidades que con distintas ordenanzas, distintos criterios, pero que hay muchos hechos en común que coinciden. Y aquí hay un ejemplo que sí que se sale un poquito, sí que especifica un poco más, una mancomunidad que limita lo que vamos a llamar asimilar urbano en una cantidad, 50 litros día. Entiendo que esto igual es lo que parece ser que puede generar un hogar y aquí sí que concreta un poco más. Si una empresa genera pues 1 tonelada al día, aquí sí que parece que queda claro que no es un asimilable urbano, ¿no? Pero es la única mancomunidad de las que yo miré, tampoco miré todas, pero la única que encontré que limitaba un poco por volúmenes. Esto, es el sector industrial lo que quiere muchas veces es una tranquilidad en cuanto a los residuos y que no le cambien muchas veces las normativas, que no le cambien las interpretaciones y que no cambien las reglas de juego, ¿no? Entonces,
conclusiones. Yo creo que además quiero dejar un poquito más tiempo al detalle, pues voy muy rápido en la presentación, más tiempo, perdón, a las preguntas, pues voy tiempo muy rápido en la presentación. Las conclusiones es que entendemos y parece que hay un consenso en cuanto a lo que las mancomunidades dicen que es un residuo industrial, que pueden gestionar las mancomunidades, que dice que son los asimilables a los domiciliarios, más allá del matiz de las palabras, pero que dan lugar a distintas interpretaciones y que dejan a los criterios de la mancomunidad el servicio que presta, según la percepción de los industriales. Lo que nos trasladan industrias es que hay polígonos donde la mancomunidad hace la recogida de prácticamente todos los residuos. En algunos polígonos dicen que la periodicidad es una vez a la semana, que provoca que cuando dejamos el cartón hay suciedad por el polígono porque lo recoge una vez a la semana, y cuando recogemos materia orgánica, pues sobre todo cuando hace calor, pues hay olores y demás. Esto hace pensar que en ese polígono en cuestión, esa mancomunidad en cuestión, está recogiendo prácticamente los residuos, todos los residuos a las mancomunidades, o sea, a las industrias, perdona. Y sin embargo hay otros polígonos donde las industrias no tienen absolutamente nada. No hay ni un contenedor de una mancomunidad y la mancomunidad no aparece para nada por el polígono, y cuando han solicitado alguna cosa dicen que es cuestión de la empresa. Sí que es verdad que son polígonos donde las empresas son mucho más grandes, ¿no? Entonces, entendemos que hay cierta disparidad en cuanto al hecho y la base imponible de la recogida, o sea, que se trata diferente a unos polígonos de otros en función de la mancomunidad que les afecta y en función de dónde están ubicados. Y desde la CEN entendemos que todos deberíamos de jugar con las mismas reglas de juego, independientemente de dónde estemos, y que la gestión de los residuos no debe ser un hecho diferencial para un posicionamiento de una empresa en un sitio o en otro. Las empresas se deben de posicionar por otros matices y otros análisis, y no por las basuras. Y además después también, como las ordenanzas cambian, pues también puede que cuando se instala una empresa se hace, al tiempo cambia la ordenanza y se deja de hacer, y una empresa que contaba con ese servicio ya no lo cuenta, ¿no? Entonces, lo que entendemos también es que hay una gran disparidad en cuanto entendemos y somos también conscientes que hay una gran disparidad en cuanto a las necesidades del sector. Las grandes empresas, ya te digo, no saben ni de qué estamos hablando, porque tienen muy claro que hasta los 20 tienen que gestionárselos ellos con gestores privados y llevar las basuras a vertedero, aunque sea con el 20, haciendo el DI, la notificación, todo, pero se lo gestionan ellos. Y hay otras empresas, como he dicho anteriormente, que es imposible, pero materialmente imposible, que se lo puedan gestionar por el espacio. Entonces, a partir de ahí, la conclusión final a mi presentación, y yo creo que esto ya se ha empezado a hacer porque Raúl es consciente que ya hemos tenido alguna reunión, es que creemos desde la CEN que tenemos que establecer unas estrategias comunes entre las mancomunidades, el sector industrial y en cuanto al medio ambiente, para que, como digo yo, el sector industrial tenga más claro cómo se le va a tratar dentro de las mancomunidades, independientemente de qué mancomunidad sea, con qué reglas jugamos, y cuando una empresa quiere disponer de un terreno con una ubicación, tiene que saber que tiene que contar con un espacio suficiente para esta gestión y no contar con que la mancomunidad, o sí contar, no lo sé, pero desde el principio saber lo que hay que hacer. Nosotros pensamos que aunque todas las empresas están sometidas a la misma ley, pues siempre se pueden adoptar medidas que faciliten la labor para unas, y a las grandes pues no es necesario. Entonces, simplemente lo que queríamos trasladar desde la CEN es que nos parece muy interesante la jornada como un punto de partida para iniciar, bueno, no es iniciar porque algo ya se ha hecho, pero para reforzar este trabajo. Ya estableceremos de alguna manera, no sé si mesas de trabajo, reuniones, lo que sea, pero que sea esto como un buen punto de partida para de una vez poner soluciones encima de la mesa, y que no sean las empresas individuales y privadas las que tengan que pegarse con la mancomunidad o discutir con la mancomunidad si me tienes que recoger o no me tienes que recoger. Una combinación de un público-privado funciona en muchos sitios, hay varios ejemplos por ahí. La propia Nilsa, en las depuradoras de agua, recoge aguas a industriales cuando la industria no tiene depura propia. Empresas grandes tienen sus propias depuradoras que también tienen una parte de coordinación con Nilsa. Bueno, hay ejemplos por ahí que están funcionando bien y que estamos aquí en esta mesa para colaborar en este trabajo. Sin más, muchas gracias por la atención y estamos a disposición de lo que queréis consultar.
Muy bien, muchísimas gracias por la presentación. Desde luego que has abierto un debate interesante y yo creo que la mesa redonda que va a haber al final, pues con este enfoque y esta entrada que le has hecho, yo creo que va a ser muy, muy interesante y muy enriquecedora para todos y todas. Vale, dentro de este tema polifacético, que es el tema de la gestión de residuos en Navarra, estamos viendo diferentes agentes, ¿no? Y otro de los agentes son, pues, por parte son las empresas públicas, ¿no? En este caso tenemos la suerte de contar con Gestión Ambiental de Navarra, de GAN, que en su nombre va a venir Inés Salazar, por favor. Inés es ingeniero técnico industrial en química industrial por la Universidad del País Vasco y tiene una dilatada carrera en gestión ambiental de Navarra, ¿no? Donde creo que llevas trabajando más de 20 años. Muy bien. Vale. Hola, buenos días a todos, egunon. Bueno, como os decía Nacho, toda mi trayectoria profesional la he desarrollado en la empresa ahora actualmente GAN-NIC. Me complace enormemente estar presente en esta jornada que nos parece desde GAN muy interesante porque la problemática de la gestión por parte de las entidades locales de lo que hemos siempre denominado, ¿no?, rutas en polígonos industriales, la venimos detectando desde hace 10, incluso 15 años atrás. Entonces, bueno, yo gran parte de mi trabajo en GAN es elaborar lo que son las estadísticas de los diferentes flujos de residuos a través de los inventarios y desde el 2006 llevamos desarrollando en GAN este trabajo por encargo del Departamento de Medio Ambiente. Entonces, los datos muchas veces no parece que no dicen nada, pero dicen mucho en cuanto, ¿no?, los ves y analizas y profundizas en ellos. Y es a través de los datos cuando han ido, desde donde no ha ido aflorando esta situación. Voy a haceros un poco de antecedentes. Si nos remontamos a años atrás, en el año 2006, cuando iniciamos el trabajo del análisis de los datos, cuando un 75% de los residuos domésticos que se recogían de forma mezclada, la situación ahora ha cambiado mucho y ahora estaríamos en el 52%, es decir, ha habido un gran progreso. Pues no había tratamientos disponibles para lo que denominamos la fracción resto. Y bueno, estos residuos acababan en vertedero globalmente, ese era su único destino y bueno, pues no había necesidad, ¿no?, de conocer y profundizar más en los residuos, puesto que había un único destino. Conforme se fueron implantando los tratamientos, en particular el TMB para el tratamiento de la fracción resto en Tudela, es cuando nos damos cuenta que hay determinadas rutas que no se ajustan a las características del residuo a tratar en esa planta, ¿no? Pues la composición de los residuos de los polígonos, que se le venía llamando también fracción resto de polígonos, pues tiene unas características diferentes. Cuando incorporábamos un nuevo tratamiento cuyo objetivo era tratar la materia orgánica, cuando los residuos, pues, de polígonos industriales tienen muchísima menos materia orgánica, incluso pueden estar en ausencia de ella. Y también otras fracciones, como podían ser los envases, en lo que podía haber presentes en la fracción resto, también son de características distintas a los envases domésticos, que puede haber un contenedor amarillo o en una fracción resto y que se venían a tratar en ese pretratamiento, ¿no?, previo a una biometanización.
Es entonces cuando empezamos a detectar, ¿no?, esos flujos que se van separando de la fracción resto convencional domiciliaria y que se venían contabilizando como residuo doméstico. Entonces es ahí cuando pues desde la Administración pues consideramos que no debe haber, esas rutas no deberían existir, deberían ser las propias empresas las que gestionen esos residuos, ¿no?, de forma autónoma. Y entonces, bueno, en las estadísticas de residuos se empieza a descontar estas fracciones de residuos hasta no tener más conocimiento, ¿no?, de las mismas y qué proporción de residuo doméstico comercial pueden tener frente al residuo, ¿no?, industrial. Posteriormente, al entrar en vigor la anterior ley de residuos, se establece el trámite de la memoria de gestor de residuos y ahí es otra fuente más de información para ir detectando estos flujos que no solo, y bueno, luego y hemos mejorado también en la petición de información a través de herramientas telemáticas también a las entidades locales, y con todo ello pues hemos conseguido detectar el alcance de esta problemática, que no solo se centra en lo que es la fracción de residuos mezclados, sino que también hay otras fracciones como papel, maderas, incluso algo de envases ligeros que también se venían recogiendo en empresas. Entra en vigor el plan de residuos y ahí se establecen objetivos cualitativos en este sentido para mejorar la gestión y medidas y actuaciones concretas para desarrollar los diferentes agentes involucrados, ¿no?, es decir, entidades locales, los productores, las propias empresas y gestores. Entonces, a raíz de esto, las entidades habéis tomado conciencia y se han empezado a hacer diagnósticos y poner en marcha acciones, ¿vale? Bueno, en esta primera diapositiva os quiero mostrar un poco cuál sería la situación actual de las recogidas en polígonos industriales en el ejercicio 22. Entonces, bueno, pues nos encontramos, sobre todo, la gran problemática es lo que sería la fracción resto, que ahora mismo habría pues un total de unas 16.000 toneladas, ¿no?, que estarían recogiendo entidades locales en polígonos. Entonces, tenemos un grupo de mancomunidades donde esa fracción resto de polígonos ya está totalmente disociada del tratamiento convencional de lo que es la fracción resto domiciliaria, y se trata en una planta específica que hay en Tudela para residuos industriales, es decir, junto con residuos de otras empresas. ¿Qué ocurre? Que al ser una fracción mezclada, multimaterial, pues la capacidad de recuperación de materiales pues es muy limitada, y entonces pues en la media de los últimos 3 años pues puede estar entre un 3 y un 6% de recuperación. Luego hay en otras mancomunidades otra casuística, y bueno, pues esos residuos igual por esas características que tienen de multimaterial, pues no se someten a ningún tratamiento y se depositan directamente en vertedero. Luego tenemos cero recuperación y cero reciclado. Hay otras casuísticas en otras entidades en las que, bueno, las que acabamos de citar son entidades locales, diríamos, de las más grandes que tenemos en Navarra, y que, claro, esto se ha podido identificar porque se han venido haciendo rutas separadas, diferenciadas, pero tenemos otras entidades más pequeñas
en las que la recogida se hace conjunta, con lo cual es muy complicado determinar qué proporción hay de residuo industrial con el fin de descontarlo, ¿no?, en la cuantificación, ¿no?, de la generación de los residuos domésticos. Entonces, algunas entidades han procedido a hacer diagnósticos o han hecho experiencias de pesadas, ¿no?, durante una temporalidad y bueno, pues han podido obtener alguna cuantificar, ¿no? Y bueno, en los casos que se ha podido, pues se ha procedido a descontarlo de la generación. Pero hay otras más limitadas y todavía se está computando esa parte de residuo industrial en lo que sería la generación de los residuos domésticos. Pero esto no solo afecta a la fracción resto, también hay otras recogidas, como decía antes, de fracciones de papel cartón, que desde GAN, en cuanto se detectan, también procedemos a descontarlas, pero las entidades todavía algunas las incorporan en sus estadísticas como generación, ¿no?, como si fuese un residuo asimilable, ¿no?, al doméstico, ¿no?, pues por el papel cartón, ¿no?, pues aparentemente tiene, ¿no?, las mismas características, ¿no? Puede haber papeles, ¿no?, papel prensa, papel oficina y luego lo que sería el cartón, ¿no?, envase y no envase. Entonces, bueno, ahí sí que hay cierta discrepancia luego cuando a veces se hacen pues comparativas, ¿no?, de los datos obtenidos por la Administración y luego los datos que manejan las entidades locales. Luego también a veces pues detectamos como contradicción, ¿no? ¿Por qué una entidad local, ¿no?, no contabiliza la fracción resto, ¿no?, industrial, pero por ejemplo sí que contabiliza el papel que recoge, ¿no? Como, bueno, un poco contradicciones, ¿no? Al final, bueno, pues interesa pues porque, bueno, nos puede subir el porcentaje reciclado. Bueno, pues hay diferentes casuísticas. Bueno, ahí comento, hay dos situaciones en las que la situación durante estos años se ha resuelto. En Sangüesa había una casuística muy especial en la que, bueno, pues se llegaban a hacer recogidas incluso a empresas multinacionales cuando tienen recursos como para, ¿no?, solucionar ellos por medios propios la gestión. Y luego, bueno, en la Mancomunidad de Valdizarbe también se han retirado ya, ¿no?, contenedores de los polígonos industriales, y muchas de las otras entidades, que luego además nos lo vais a tratar específicamente, estáis ya, bueno, de lleno, ¿no?, en la elaboración de diagnósticos, experiencias piloto, y ya, bueno, pues que las empresas vayan ya trabajando un poco por libre, ¿no?, en lo que es la gestión de residuos. El Plan de Residuos de Navarra, como os decía antes, incluía ya objetivos y medidas para resolver esta situación, tanto en el flujo de los residuos domésticos comerciales, sobre todo en la línea de envases, y en el flujo de residuos industriales. Entonces, lo que sí que se quiere es avanzar en la recogida separada, es decir, que se quiere maximizar la recogida selectiva y evitar mezclas de lo que son residuos industriales. Y un poquito más allá, sobre todo en el tema de envases, empezar a diferenciar separadamente la contabilidad, sobre todo los envases comerciales y los industriales. Como decía, a raíz del plan de residuos y el establecimiento de estos objetivos y medidas, es cuando realmente las entidades locales os habéis puesto en marcha y han emergido las iniciativas. Por otro lado, desde la propia Administración se está apoyando a las entidades con una línea de financiación del Fondo de Residuos para proceder a elaborar caracterizaciones de fracción resto de polígonos, pues para realmente conocer la composición, que es pues totalmente desconocida, ¿no? Podemos
podemos intuir qué puede haber, ¿no?, en esos residuos, pero hay que cuantificarlo pues, para actuar focalizadamente. Entonces, ¿por qué tenemos que fomentar la gestión directa de los residuos desde las empresas? Pues, en primer lugar, porque gran parte de ellos son de origen industrial y, por tanto, no son residuos de competencia local. Producen un incremento en la cantidad de los residuos domésticos cuando no se recogen separadamente y afectan al objetivo de reducción de la generación de los residuos domésticos, que a nivel de mancomunidad luego tiene afección a la hora de la distribución del fondo y la aportación económica. Luego, la recogida selectiva por parte de las entidades locales no fomenta la recogida selectiva de estas fracciones en las propias empresas. Claro, si las recogemos al tener diferente composición, pues interfieren en la gestión de los residuos domésticos cuando llegan a tratamientos con el flujo doméstico. Como decía, al tratarse de residuos mezclados, pues la gestión puede ir hacia el vertido o hacia tratamientos con un bajo rendimiento de reciclado. Y la responsabilidad del productor, es decir, de las empresas, no puede recaer en las entidades locales. La recogida y la gestión por parte de las entidades locales incrementa el coste para ellas, y esto al final tiene una afección en las tasas ciudadanas. Y luego, pues es una oportunidad para el sector privado porque se amplía el mercado y puede impulsar a los gestores de residuos a realizar recogidas capilares en empresas. Entonces, todo esto al final implica que si se hace una gestión directa desde las empresas, los residuos van a recogerse de forma selectiva, vamos a darles oportunidad de que puedan recuperarse, reciclarse y se pueda desarrollar una economía circular. Aunque Raúl Salanueva ya lo ha citado en su intervención, queremos un poco resaltar tanto hacia gestores, hacia las empresas, la importancia de identificar los residuos correctamente, es decir, a la asignación de los códigos LER. La propia normativa de la lista europea de residuos ya establece un mecanismo para unos pasos a seguir para cuando una empresa quiere identificar un código LER. Nosotros sí que hacemos una pequeña modificación, y realmente en el punto 1 no nos parece adecuado acudir que una empresa acuda al capítulo 20, salvo que sea absolutamente necesario con determinados residuos, como ya ha comentado Raúl Salanueva, fluorescentes, alguna problemática en concreta. Con lo cual, el capítulo 20 preferentemente lo dejaríamos exclusivamente para residuos que sean de competencia municipal, y en particular no utilizar el 200301, que sería el típico residuo para lo que se suele denominar basura industrial o residuos mezclados de empresas. Y luego otro aspecto, que el capítulo 19 también es exclusivo para residuos de plantas de tratamiento de residuos y aguas. Y la verdad que cuando revisas memorias de gestores es sorprendente que se utiliza no adecuadamente también este código. Hay casos concretos en los que también puede ser complejo la asignación, porque hay bastante tradición en residuos industriales como metales, plásticos, madera, acudir también a asignar códigos del 20,
pues yo creo que el capítulo 17, que sería de construcción en general, no tiene por qué ser construcción, residuos de demolición, puede servirnos de comodín para asignar esos códigos a esos flujos, a esos residuos concretos. Y en principio esto es un poco lo que os quería trasladar. Bueno, espero que hayáis tomado un poco conciencia de la relevancia de lo que es este flujo de residuos en polígonos. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, continuando con el programa, tenemos una pequeña modificación. Hay uno de los ponentes que era otro gestor, que en principio iba a participar, pero no ha podido acudir. Entonces, vamos a proceder con lo que sería la última presentación de esta mesa, y lo vamos a hacer de una manera más holgada porque tenemos tiempo, ¿vale? Recuperamos 15-20 minutos. Entonces, pues vamos muy bien dentro del programa, pues podemos aprovechar para, después de la siguiente presentación, hacer un turno de intervenciones, de preguntas, de comentarios más detallado. Bueno, como hemos visto, el tema de la gestión de los residuos que se generan en los polígonos industriales muchas veces no es sino una excusa o una oportunidad para promover esa nueva economía que estamos fomentando, que sería la economía circular, ¿no? Una economía en la que teóricamente desaparecen los residuos y pasamos a tener recursos, colaboraciones, simbiosis, otros aprovechamientos, otros nuevos nichos de oportunidades para diferentes nuevas empresas, ¿no? Y nuevos servicios. Vale, y esa es una de las piezas clave de lo que estamos hablando de la estrategia de especialización inteligente de Navarra, ¿no? Hemos conocido la S3, ahora estamos en la S4, las diferentes S que van incorporando pues diferentes conceptos nuevos, ¿no? Y dentro de ellos pues el de la sostenibilidad pues es uno clave. Y todo esto lo quería decir pues para introducir al siguiente ponente, que viene de una empresa pues clave, ¿no? Para el fomento de estos cambios estratégicos en la economía de un territorio, como es en este caso Sodena, ¿no? Y para ello pues tenemos la oportunidad de contar con su director en estrategia regional, que es Luis Goñi. Por favor, si te puedes acercar. Luis Goñi, que es una persona pues que ha vivido en carnes esta evolución de las diferentes S, ¿no? Durante los últimos 14 años, y que nos va a presentar pues un poco el punto de vista de Sodena y toda esta vinculación con el concepto de economía circular. Buenos días. Muy agradecido por poder estar aquí en la Universidad Pública de Navarra, que es una colaboradora esencial para la transición a la economía circular, que es de lo que os voy a hablar ahora. Yo vengo de Sodena, yo trabajo en Sodena, pero yo no vengo en representación de Sodena, yo vengo en representación de Navarra Circular, que es un programa multidepartamental, como os voy a contar, y de colaboración público-privada para fomentar la economía circular. Entonces, hoy estoy yo aquí, pero podía haber estado Raúl, podía haber estado Carolina, que está allá, podía haber estado distintas personas que formamos este trabajo, ¿no? Y que es un reto apasionante. Parece que como todo el mundo viene aquí a la universidad tiene que decir que ha estudiado. Bueno, pues yo no soy químico, ¿vale? Me crié entre químicos, mi padre y mi madre son químicos, mi padre es ingeniero químico, mi madre química y farmacéutica, y por tanto yo en la adolescencia pues me pasé a letras y estudié griego y latín y me fui por la rama del derecho y luego la economía, ¿vale? Parece que uno tiene que desnudar su currículum aquí. Bueno, llevo 14 años en distintas agencias de Gobierno de Navarra, digamos, en estrategias de especialización inteligente, primero el Plan Moderna, luego la S3 y ahora la S4. Y lógicamente pues vamos evolucionando la estrategia conforme a los tiempos que nos están tocando vivir, y el cambio entre S3 y S4 fue un cambio obvio y natural, porque Navarra lo que debe hacer es liderar el posicionamiento como región hacia una economía sostenible, ¿no? Y la economía sostenible, aunque son la palanca social, ambiental y económica, la palanca ambiental en concreto y responder a las exigencias del Green Deal es fundamental, no solo porque nos va la vida en ello, sino porque, quiero decir, ambientalmente, y para eso está GAN y otras agencias que están, como NILSA, también trabajando en este tema, sino desde el ámbito económico hay una oportunidad empresarial de desarrollo económico fundamental, y Navarra tiene unos sectores estratégicos que ya venían siendo estratégicos, que no los hemos definido nosotros, sino que son la realidad de la base de empresas que tenemos en la comunidad,
que están especialmente orientadas a las energías renovables, a la transición energética, a la movilidad sostenible, a la alimentación saludable y más sostenible. Es decir, tenemos unos mimbres empresariales y tecnológicos espectaculares para liderar este cambio que Europa está ahora mismo pidiendo. Vale. Os vengo a contar, bueno, qué es Navarra Circular. La economía circular, pues sabéis que es un modelo económico, diría que más que modelo económico es un nuevo paradigma, ¿no?, en el que estamos y que implica pues aprovechamiento máximo de residuos, de recursos y minimización de residuos. Y pasar de residuo a recurso es una de las grandes claves, como veis en esta imagen que me gusta mucho de los 3 modelos, ¿no? Es decir, la economía lineal, ¿no?, pues directamente toda la basura, la del reciclaje, bueno, algo deja de caer a la basura, ¿no?, pero sigue cayendo. La economía circular es la que puede dar a cada recurso el máximo valor en cada momento posible, tecnológicamente y económicamente posible, para que siga en el circuito de la economía y, por tanto, digamos que rompamos la dependencia del uso de recursos vírgenes, ¿no? Bueno, con las 9 Rs seguro que conocéis todo esto mejor que yo. En el ámbito de políticas públicas ha habido un avance tremendo, pero en los últimos años. O sea, como veis en Europa, el primer plan de acción de economía circular es de 2015, no hace tanto, y el segundo en 2020, que se renovó. En España, la estrategia española, pues tenéis aquí en 2020. Bueno, Green Deal súper importante, 2019, ¿no? Y bueno, Navarra. Pues Navarra, aquí hay un pequeño error, no es 2010, en 2016 la S3 ya empieza con un reto que llamábamos de economía circular en una colaboración directa con el Departamento de Medio Ambiente, que es el origen de Navarra Circular. Entonces, desde 2016 a 2019 ya se empezaron a impulsar proyectos como el Screen, un proyecto europeo muy importante para influir en las políticas públicas, incorporar en las políticas públicas el elemento de circularidad, y empezamos una colaboración y una confianza mutua que se ha ido creando y que es fundamental porque hablamos distintos lenguajes. Las empresas, digamos, yo estoy en el lado de las empresas y de la economía, hablamos un lenguaje, y el medio ambiente tradicionalmente ha venido hablando otro lenguaje y eran foros separados. Y esto ya no puede ser. Y voy a meter una tercera pata, que es la ciudadanía, que es la que tiene que incorporarse sí o sí a la transición ecológica, porque si no, no va a haber transición ecológica. Y no va a haber transición ecológica tampoco únicamente con una transición energética. No basta con una transición energética donde haya una conversión bueno, pues a la electrificación de la economía, por decirlo rápidamente. La economía circular es fundamental porque el uso de recursos requeriría 3 planetas Tierras para 2050 si continuamos con este modo de consumo en el que, tontamente por así decirlo, nos hemos ido metiendo, le hemos ido cogiendo el gusanillo y, bueno, pues parece que ahora hay que parar, afrontar los síndromes de abstinencia y dejar de consumir como venimos consumiendo. Y para eso todas las personas tenemos que estar seriamente concienciadas y sensibilizadas. No solo las empresas, no solo las mancomunidades, no basta con el sector público, todas las personas tenemos que estar en el mismo barco porque es la única manera. Y os voy a contar una anecdotilla, ya que tengo tiempo. El otro día en LinkedIn vi de una persona un anuncio muy interesante donde en Estados Unidos, en los años 60 me parece que era, había un anuncio donde por fin las amas de casa, porque iba dirigido a amas de casa en aquel entonces, podían no fregar porque tenían los platos desechables, ¿no? Y entonces, bueno, pues qué comodidad, haces una fiesta en tu casa y tiras luego toda la basura y ningún problema, esto es el progreso, bienvenidos a la nueva sociedad. Ahora vemos esto y decimos, bueno, o sea, esto no puede ser, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pero fijaos que en aquel momento se veía como un progreso, no hace tanto, 50 años, no hace tanto, se veía como un progreso de la sociedad para mejorar la comodidad de las personas. Bueno, pues está claro que tenemos que cambiar el paradigma y la economía circular es ese nuevo paradigma. Bueno, me he enrollado un poco, pero lo que os quería decir es que desde 2016 venimos colaborando con el Departamento de Medio Ambiente intensamente en economía circular y cuando llegó el momento de reformular la estrategia de especialización pusimos la 4ª S, fue un movimiento que algunas regiones hicieron y otras no, pero bueno, para hablar de la sostenibilidad, ¿no? Cualquier desarrollo que no sea sostenible social, económico o ambientalmente ya no nos interesa. Invertir en I+D, si acaba teniendo unas externalidades que afectan ambientalmente o que afectan socialmente y generan más daño del que luego queremos solucionar, ya no nos interesa. Y a partir de ahí, bueno, pues generamos una ampliación de ese proyecto que teníamos con medio ambiente e incorporamos a nuevos agentes
Bueno, quiero citar, por favor, la Agenda de Desarrollo de Economía Circular en 2019, que es el gran hito, ¿no?, donde a la par que Europa y un poquito antes que el Estado se genera en Navarra ya un instrumento estratégico de planificación y con una voluntad pluridepartamental para trabajar la economía circular, ¿vale? Y en esto estamos. ¿Y cómo estamos? Pues en Navarra Circular, que es una iniciativa de colaboración público-privada que promueve la adopción de la economía circular en las empresas. Es decir, nuestro ámbito de trabajo principalmente son las empresas, el sector productivo, que, como he dicho, pues tiene que colaborar pues con la EPRE, con el Consorcio de Residuos, etcétera, para esa otra parte de ciudadanía y de ámbito doméstico. Y probablemente, bueno, no sé cómo será el futuro, pero estamos obligados a entendernos y a trabajar juntos, ¿no? Hay 4 departamentos de Gobierno de Navarra en estos momentos trabajando, no sé los nombres tal, pero es Industria, Medio Ambiente, Turismo, Comercio, Turismo y la parte de proyección internacional, acción exterior. Y luego, además, las sociedades públicas Sodena y GANNIC. Y, por otro lado, la ASEME como pues Asociación de Empresarios de Estella, con una apuesta especial por la economía circular en el territorio, dentro de su plan de activación comarcal. Pero luego, además, es público-privado, no solo por tener a la SEME y relación con la CEM, por supuesto, y otros actores, sino que hay 107 empresas ya adheridas, que es la clave, ¿no? La clave es que poco a poco haya empresas que vayan sensibilizándose e incorporándose. Incorporarse a Navarra Circular desde una empresa no significa más que la voluntad de querer trabajar en la economía circular, con la humildad que todos tenemos que tener de que estamos empezando un itinerario y que esto no se trata de sacar tarjetas rojas, sino de ir avanzando y tener ese deseo de avanzar. Es un tema complejo, además. O sea, quiero decir que no es solo la gestión de residuos, sino que va mucho más allá en las distintas prácticas y procesos de la empresa, ¿no? Y además de estas 107 empresas, que va creciendo, luego os enseño, tenemos unas redes de colaboradores que son muy importantes, porque tenemos agentes territoriales que nos permiten llegar al nivel comarcal, centros de formación e investigación, donde por supuesto está la Universidad Pública de Navarra, centros tecnológicos, clústeres y asociaciones, ¿no? Estoy aquí viendo a Diego, pues Alinar, muy importante el sector agroalimentario, como ya ha salido, y consultoras, ¿no? ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque nosotros no podemos llegar a todo, ni mucho menos. Somos una oficina rica, variada, transversal de departamentos e instituciones, pero necesitamos llegar al territorio, necesitamos llegar a las empresas y trabajamos a través de quien ya tiene la confianza y el contacto pues, con cada una de las circunstancias, ¿no? Ya sean territoriales o sectoriales. Navarra tiene que decir que pues siempre ha sido pionera en temas ambientales, tenemos una buena reputación ambiental y tenemos un marco ya de iniciativas, tanto en formación, pues aquí veis, por ejemplo, las distintas cátedras que hay en la Universidad Pública, también el máster de Economía Circular que fue muy pionero, la Universidad Pública, tenemos redes y contactos en Europa, tenemos ya ayudas específicas de I+D, tenemos finanzas sostenibles, Sodena es la primera agencia pública de inversión que tiene certificado o un proceso para hacer inversiones en ESG, ¿no? Ambiental, social, gobernanza, ¿no? En los ámbitos de inversión sostenible. Y tenemos también acuerdos con fondos de inversión verdes y de hecho necesitamos buscamos proyectos sostenibles, circulares, que estén buscando finanzas, porque realmente ahora mismo hay un montón de financiación disponible a nivel europeo, estatal y regional para proyectos que realmente permitan avanzar hacia esa transición, ¿no? Hacia esa economía sostenible. Hay una iniciativa de emprendimiento en CEIN, ahí está la Oficina de Prevención de Residuos y de Economía Circular para todo lo que es la sensibilización, ayudas y subvenciones en distintos ámbitos, también en el marco en marcos más amplios que la I+D, es decir, para inversión y para otro tipo de proyectos. Es decir, que hay una panoplia ya de instrumentos públicos alrededor de la economía circular pues muy interesante, ¿no? Y que tiene que seguir avanzando. Bueno, Navarra Circular, con estas 107 empresas, recoge ya 49.000 empleos, que es una cifra nada despreciable, que es casi un 20% del empleo actual en Navarra, que si descartamos sector público pues bueno, nos tiene aquí un porcentaje importante. Y como veis, muchísimos sectores, agroalimentario con un 13% pues muy significativo, turismo y hostelería también 18%. Bueno, todos los sectores de Navarra están aquí recogidos porque esto es transversal y multisectorial. Es más, es necesario poner en contacto a sectores que jamás habían hablado entre ellos para que conecten sus residuos como recursos de otros sectores, y en ese tema de simbiosis industrial pues tenemos que trabajar también conjuntamente. Y 31 colaboradores en la red en estos ámbitos que os he dicho, bueno, 48% clústeres o asociaciones empresariales, pero bueno, centros tecnológicos de formación, etcétera, ¿no? Y esto sigue creciendo cada día porque esto es un movimiento que no se puede parar. ¿Qué metas tenemos? Bueno, metas a 2025...
sencillas, digamos, fáciles de entender y monitorizar, contar con 200 empresas, llevamos 107, generar al menos 75 proyectos en economía circular, esto es más complejo. ¿Y qué queremos decir por proyectos de economía circular? Bueno, pues pueden ser individuales o colaborativos, puede ser que una empresa innove en el ecodiseño de sus productos, puede ser que haya una reducción de recursos o emisiones, puede ser una colaboración en este sentido que he dicho para aprovechar el residuo de una empresa como recurso para otra, puede ser eficiencia. Bueno, hay un montón de posibilidades para hacer proyectos. Nuestro objetivo es levantar proyectos a través de estas redes de colaboradores y a través de los procesos individuales de asesoramiento y consultoría que os voy a contar. Pero también es muy importante la formación y, de hecho, entre los retos que se detectan en los itinerarios, en los diagnósticos que hacemos, buscar personas formadas con capacitación en economía circular es muy importante y no hay. Realmente el mercado demanda profesionales y animo a la universidad a que siga en este rol de generar las profesiones de futuro, entre las que está la economía circular y todo lo que es sostenibilidad ambiental aplicada a la industria, etcétera, ¿no? Que realmente hay una demanda fuerte. Tenemos un objetivo de generar una cartera de 200 estudiantes que puedan incorporarse a hacer proyectos directamente en empresas y formar a 300 personas trabajadoras tanto de la administración como de las empresas. Y por último, una parte de conocimiento más profundo, ¿no? De analizar y diagnosticar 6 cadenas de valor. Son, como veis, objetivos sencillos, es decir, hay otros objetivos de impacto, de reducción de emisiones, pero bueno, esto ya están recogidos en la Ley de Cambio Climático, en la Agenda de Economía Circular. Nosotros, como programa, nos poníamos objetivos muy concretos, ¿no? De resultado. Y así vamos. Esto está mal, estos no son 111, pero bueno, tenemos 107 empresas, empezamos con 20 en 2022, bueno, queremos 200, 26 proyectos, tenemos que llegar a 75 y queremos proyectos de alcance, de ambición y de impacto. Es decir, que está bien incorporar en una empresa alguna buena práctica de, pues, por ejemplo, cambio a energías renovables, pero buscamos proyectos de colaboración entre empresas, proyectos que puedan llegar a tocar los aspectos de investigación de I+D en los centros tecnológicos y en las universidades. Es decir, conectar grandes proyectos para avanzar. Bueno, aquí veis las cifras, bueno, ya os las dejo, ya os las pasarán. ¿Qué servicios damos a las empresas adheridas? Bueno, en primer lugar, asesoramiento, que es lo que más se necesita, Y como he dicho antes, todos hemos entrado y tenemos que entrar en este tema con humildad. Es un tema complejo, que tiene muchas variables y que cuando uno además a veces piensa que ha dado con una situación, en realidad esa situación o esa solución puede ser mejorable porque genera un cierto impacto que se podría resolver de otra manera, ¿no? Entonces, todos tenemos que como poner mente para buscar nuevas fórmulas de encontrar soluciones a los retos que tenemos. Y entonces aquí, bueno, pues digamos que por tierra, mar o aire, cualquier empresa puede adherirse y consultar online, presencial, por teléfono, como hay una oficina de profesionales y nos vamos derivando los temas según el conocimiento que tiene cada una de las entidades que estamos en Navarra Circular. ¿Vale? Aquí tenéis. En segundo lugar, pues hacemos un programa de diagnósticos. Y esto es como un primer paso dentro de un camino hacia la economía circular, y la palabra diagnóstico igual asusta un poquito. O sea, no se trata de hacer una foto y una radiografía y que salga todo lo que está por ahí en las tripas de la empresa. Se trata simplemente de iniciar un camino, hacer un primer asesoramiento, decir, bueno, ¿cómo estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Dónde nos gustaría ir como empresa? ¿Cómo lo tenemos esto recogido? ¿Forma parte de nuestra estrategia a largo plazo? ¿Cómo analizamos nuestros materiales? ¿Qué materiales sustitutivos podríamos tener? ¿Qué formación tienen nuestras personas? Etcétera, ¿no? Ir viendo un poco los distintos temas y tratar de aportar soluciones. Incluso se da una cierta formación preliminar a la empresa para poder hacer el diagnóstico, para poder empezar el itinerario, ¿vale? La idea es que de ese itinerario sale pues una hoja de ruta a 3 años para ir mejorando cosas, y luego pues tenemos el asesoramiento continuo, pues es decir, que pueden seguir contando con nuestro apoyo para ir viendo qué tal va la evolución y cuáles son los retos que se encuentran. Y habrá retos que podrán resolver por su cuenta o con algún profesional, y habrá retos donde necesitemos una colaboración especial, y ahí es donde entramos para buscar pues conectar con el sistema de innovación, con el sistema de conocimiento, como en comunidades, con quien haga falta, con el sector público, ¿no? con Gobierno de Navarra, autorizaciones, o sea, todo lo que pueda necesitar una empresa. Creemos que tenemos una estructura que puede dar solución o respuesta o generar nuevas preguntas interesantes que, bueno, pues tenemos que seguir avanzando en ellas, ¿no?
Hemos realizado ya 40 diagnósticos, como veis, pues en distintos tamaños y situaciones de la empresa, geográficamente, la mayoría en comarca de Pamplona, 49%, pero bueno, ese es el dato, vamos, es el peso de la economía, es así también. Algunas comarcas más avanzadas que otras, pero bueno, pues intentamos buscar pues eso, una distribución de empresas pues que sea adaptada al territorio, a los sectores y a los tamaños. Sí que es cierto que, como veréis, pues hay una preponderancia de empresas grandes y medianas que están más sensibilizadas y que conocen más este tema, y nuestro gran reto es ir, bueno, capilarmente ir bajando, ¿no? Aunque es cierto que el mayor impacto está en esas empresas grandes y medianas, que son las que tienen, bueno, pues industrialmente más capacidad y bueno, pues residuos más complejos, etcétera, ¿no? Pero hay que ir evangelizando y llegando hasta abajo. A partir de los retos y las entrevistas, itinerarios, etcétera, y lo que pues vamos recopilando del entorno, generamos grupos de trabajo para trabajar aquellos temas donde hay intereses compartidos entre empresas, centros, etcétera, ¿no? Y hay uno ya trabajando en remanufactura en automoción, ¿no? Tenemos un pequeño tejido especializado en remanufacturación de componentes en automoción, pero que es una dinámica muy interesante que va a trasladarse a otros sectores y, por tanto, queremos aprender de estas empresas y ayudarles incluso a diversificar, pues quién sabe si a sectores como el de maquinaria y equipo, o en eólica tenemos un par de proyectazos que acaban, además de ganar el 60% de la financiación que ha sacado el IDAE con fondos Next Generation para reciclaje de componentes, especialmente palas de energía eólica, de molinos. El 60% ha ido a parar a 2 proyectos en Navarra que van a financiar en Lumbier y en Cortes sendas plantas de reciclaje, poniéndonos al nivel, bueno, pues ya fuimos pioneros, ¿no?, en la instalación de parques eólicos y ahora en la economía circular, ¿no?, aplicada a la eólica, o sea que es otro sector donde ya la remanufactura y reciclaje de componentes pues está entrando fuerte, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una propuesta de residuo agroalimentario donde ya se ha escuchado, hay muchas personas que trabajáis en el sector agroalimentario aquí y, bueno, pues hay iniciativas muy interesantes en Navarra y hay un debate, ¿no?, de cómo seguir profundizando en el residuo de mayor valor, dar más valor al subproducto alimentario, ¿no? Está por un lado la gestión del residuo alimentario, pero por otro dar más valor tecnológicamente al subproducto, ¿no? Y bueno, pues ahí pues parece que hay algún estudio y parece que podemos tener una propuesta de grupo de trabajo y abierto a los que nos queráis proponer, de hecho, ¿no? Quiero decir que abiertos. Y por otro lado, pues también a nivel de información especializada vamos generando análisis específicos de cómo está Navarra en determinadas cadenas de valor y en materiales críticos. Recogemos también buenas prácticas con un catálogo que ya tiene una cierta tradición, que se presentó en Europa hace ya 3 o 4 años por primera vez y que, bueno, para que se vea que ya hay pues 50 empresas que tienen prácticas concretas que uno puede leer e inspirarse en ellas, y luego pues está la cátedra en Economía Circular con la Universidad Pública para seguir trabajando. Tenemos alianzas internacionales, es decir, así como trabajamos a nivel comarcal y descendemos al territorio de Navarra, también sabemos que la economía circular es un reto muy complejo y que determinadas industrias necesitarán soluciones muy especializadas con tecnología que ahora mismo no tenemos en Navarra y necesitamos conectar nuevas cadenas de valor con otros territorios en Europa. Y para eso hemos hecho una propuesta a los Regional Innovation Valleys, una convocatoria a Horizonte Europa que lidera Navarra, y que tiene estos socios que veis aquí, algunos tan potentes como Helsinki, Escocia, una región sueca, una región holandesa, Valonia en Bélgica, bueno, una serie de regiones muy interesantes con un fondo industrial donde buscamos una complementariedad de sectores y soluciones para generar consorcios interregionales de innovación. Pero una por una vamos también a conectar nuestros ecosistemas, vamos a conectar Navarra Circular, digamos, con las plataformas de circularidad de estos territorios para compartir información, buenas prácticas, conocimiento, etcétera. Y además financiaremos, esperamos conseguir de la Comisión fondos para cofinanciar una convocatoria interregional de proyectos de I+D en TRLs altos, es decir, ya cercanos a mercado, donde acompañemos a las empresas en prototipados finales, en pruebas de concepto, etcétera, ¿no? Es decir, que trabajamos también a ese nivel europeo. Y bueno, simplemente, por último, pues para acceder a los servicios no tenéis más que adheriros. Está la ficha en la página web de Navarra Circular. Básicamente requiere aceptar un manifiesto de compromiso de trabajar, tener buenas prácticas ambientales, por supuesto no apuntarse si uno tiene la casa hecha unos zorros y tiene 4 avisos de medio ambiente, pues que
que no trate de limpiar su imagen adhiriéndose, pero aparte de casos extremos de pues, tratamientos negligentes, ¿no? de los propios residuos, creemos que todas las empresas estáis en camino o están en camino y hay que acompañarlas y ayudarles a que vengan. Y bueno, pues a partir de ahí la visita, diagnóstico de Navarra Circular y ir iniciando ese itinerario que es lo que nos interesa. Y nada más. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta o cómo queréis hacer. Bueno, salimos. Igual vamos a aprovechar a hacer ahora abrir un tour de 5 minutos o más o menos de preguntas que haya para los específicas, de dudas que haya sobre los temas que se han comentado ahora. Igual que salga, no. No sé. Y bueno, y de paso también quería aprovechar para recordaros a todos los que estáis aquí la necesidad de que firmarais las hojas de control. Ahora cuando salgáis, si hay alguien que no ha firmado las hojas de control, para que las firme, que nos interesa mucho tener los registros. Y luego, por otro lado, pues también saludar a las 96 personas que nos están siguiendo online en este momento. ¿Vale? Entonces, eso, pues que aparte de los que estamos en esta sala, pues está teniendo trascendencia más allá de estas paredes. Vale, entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario en particular. Alguien que se anime. Venga. Buenos días. Yo quería preguntar a Raúl Salanueva si podría explicarnos un poco mejor ese trabajo de cambio de los códigos LER. Si podrías explicar un poco mejor ese cambio, ese trabajo que estáis haciendo respecto al cambio de los códigos LER, porque entiendo que si las empresas anteriormente tenían ciertos residuos como 20, podrían reclamarle a las entidades locales la recogida como parte de la recogida de residuos domésticos, y si ya supone un problema ese concepto de asimilables, pues creo que podría ser muy interesante ese cambio, y si lo están aceptando o no, no sé. No estamos encontrando así grandes problemas, al contrario, ¿eh? Yo creo que un poco lo que decía, bueno, lo que se ha comentado en general en la mesa, ¿no? Facilitar la segregación, esa segregación implica seguramente la generación de nuevos residuos, pero facilita también el coste, lo estaban comentando desde Coiruña, ¿no? El que esto simplifica el coste, abarata costes para la empresa, que venía igual diciendo, bueno, pues parece que hago lo fácil, ¿no? Mezclo todo y ya está. Y sin embargo la aceptación es muy buena. Desde GAN, como bien comentaba Inés, se lleva trabajando muchos años, no solo en la propia caracterización, elaboración de inventarios, sino también en el acompañamiento a las empresas. Se lleva haciendo muchos años y es una labor larga, pero que en el tiempo está dando sus resultados, y en este caso concreto también se está haciendo. Es decir, esa idea de ayudar a la empresa en los tipos de residuos que está generando, y que si puede, no solo es este caso, este ejemplo del 200301, sino otros que están surgiendo como consecuencia de la propia actividad industrial. Se hizo, por ejemplo, un trabajo que duró, pues bueno, se hizo 3-4 campañas detectando cuáles eran las empresas que más residuos vertían y llevaban a vertedero. Pues cogiendo, no sé, 100 empresas en la comarca de Pamplona, 50 en la de Tudela, etcétera, ¿no? A la hora de identificar que un poco ya analizando desde hace bastantes años esa necesidad de ir reduciendo residuos que van a vertedero, pero además en ese sentido de decir, bueno, ¿qué estás generando en la empresa? ¿Por qué llevas a vertedero? ¿Qué contenedores tienes? ¿Cómo estás haciendo la gestión? Intenta separar, identificamos los códigos precisos que había que modificar. Por ejemplo, este ha sido un trabajo que hemos ido haciendo, como digo, en varias campañas. También se ha hecho en las propias memorias que nos pasan los gestores, incluso los productores, que antes tenían la obligación de hacer memoria, ahora ya ese tema lo estamos eliminando. También en esas memorias se detectaba la codificación que se estaba asignando por parte de empresas, y esa necesidad de ir cambiando y actualizando y adaptando los códigos LER para evitar tener, como bueno, hemos comentado, lo que he comentado yo, como lo que ha explicado Inés, de evitar estos códigos 20, ¿no? y que no aparezcan en las empresas. O sea que realmente el trabajo es continuo, y también todo el servicio de soporte que se hace a través del encargo que se tiene el propio departamento con GANNIC,
soporte directo a las empresas que nos hacen consultas en ese sentido y en otros sentidos, y también se está avanzando en ello. Y por último, la labor que se hace desde el propio Servicio de Economía Circular y Cambio Climático, a través de las propias autorizaciones e inspecciones que se vienen realizando de las propias instalaciones, donde se van actualizando estos códigos, y en cuanto se detecta que hay un código de ese tipo o otro similar, pues lo que se hace es adaptarlo. Esto, bueno, tenemos aquí compañeras que están en el servicio trabajando en este tema y se está haciendo ya. Es la parte, como digo, de inspección y de prevención. Eso es lo que se me ocurre así rápidamente. Seguro que hay más cosas, pero bueno, quiere decir que llevamos bastante tiempo. Es verdad que cuesta y que este código pues se está dando quebraderos de cabeza, pero bueno, yo creo que se va avanzando bastante y al final pues conseguiremos que la codificación esté bien asignada.